a empezar. Vale. Vale. Te he mandado la invitación de Instagram. Me ha soltado ahora el aviso por Facebook, por el móvil. Eh, O este Bueno, sí, ya no sé. yo no sé cómo va a salir esta historia, pero bueno. ¿Estoy StreamYard entonces? ¿O estoy por los dos Sí. sitios a la vez? Mira, esto es StreamYard que directamente StreamYard saca, retransmite por Facebook y el móvil retransmite por Instagram. Lo que el sonido es un poco... Ay, gracias, Raúl. ¿Ahora? Ahora. Está por Eh, aquí Anabel. ¡Oh! Compi, ¿cómo estás? Hemos logrado engañar a gente incluso, ¿eh? Fíjate, yo creo que se ha debido de confundir. Pues bueno, esta es la primera charla de Diversando. Eh, Hemos iniciado con ese nombre que puede ir cambiando, porque esto va a ir intentando generar algo diferente, algo más allá de incluso de lo inclusivo puramente. Y bueno, tenemos a Olga que se ha dejado engañar absolutamente porque ella en estas cosas se ve que disfruta. Y entonces yo que sé aprovecharme de esas cosas, pues digo, pues vamos a disfrutar charlando y generando algo un poco nuevo. Bueno, Olga, pues muchísimas gracias por esta aventura. A ti, Raúl, y bueno, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. A mirar si al Instagram o al StreamYard. Es Sí, verdad, verdad. porque estoy mirando a uno de los dos dispositivos que he conectado. Tenemos que decir que yo por lo menos soy nuevo en hacer directos con otra persona. Alguna vez sí los he hecho solo, pero con otra persona soy nuevo. Con lo cual también es verdad que me estoy escuchando dos veces, con lo cual ya esto se irá mejorando poco a poco. Si puedo hacer algo para evitar eso, me lo dices, ¿eh? Yo he intentado silenciar. No, yo creo que soy yo, simplemente. Así que bueno, pues ya está. Bueno, pues lo dicho, vamos a charlar sobre este mundo tan maravilloso y tan extenso que es el mundo de la cultura inclusiva. Vamos a ir sacando varios temas que, sobre todo en esta primer diversando, en esta primera charla, va a ser un poco más extensivo, un poco más anárquico, por decirlo así, pero creo que lo vamos a disfrutar. A mí me gustaría empezar, Olga. Evidentemente, esto es una charla de a dos, como van a ser todas estas charlas, que van a ser periódicamente mensuales, lo más seguro, o ya iremos viendo, pero me gustaría empezar por los audiolibros y por todo ese mundo que en los últimos años ha ido entrando con fuerza en el mundo de la cultura
y que a mí particularmente me está atrapando cada vez más. Yo no sé si algunas veces obsesiona, por decirlo así, porque hace que escuche menos podcasts o menos programas que escuchaba más. Pero bueno, me parece una manera brutal de acercarse a los libros. Pues esto es un pistoletazo de salida, Olga, y lo que vayas queriendo comentar, pues vamos intercambiando. Pues, mira, en el mundo de los audiolibros yo llevo como desde un año, desde diciembre del año pasado, que empecé, me descargué Audible, tenía curiosidad, fíjate, escuchaba mucho a una compañera de trabajo, a Mar Baeza, quizá te sonará, es la compañera que acoge y que coge el teléfono y que está ahí, la primera persona que ves cuando abres la puerta del trabajo de plena inclusión, porque ella tiene una discapacidad visual y escucha mucho audiolibros y siempre me ha hablado, ¿no? Y no sé, pues ahí pensando, dándole vueltas, pues empecé a escuchar y me descargué Audible. Y llevo casi un año y jo, estaba por ahí haciendo un poco de cuenta y son 21 títulos ya los que me he chupado este año. O sea, es bastante impresionante. Y fíjate, ahí hay un debate interesante y es, por ejemplo, el uso, ¿no? de los audiolibros, cuándo y cómo lo usas. El miedo, por ejemplo, igual que ha pasado lo que mencionaba de las modas. Es verdad que yo el primer audiolibro, que además empecé fuerte, tío, un audiolibro de 46 horas. Hubo días que le eché 9 horas al libro de lo que me gustó, que es Trabajo. El Conde de Montecristo, lo recomiendo, es bestial. Es como estar en una obra de teatro durante una semana o más, que estuve ahí metida. Y hay mucha gente que le da miedo, ¿no? O sea, es verdad que hay una parte de moda, ¿no? Yo empecé como muy fuerte y ya lo he relajado, pero sí que tengo bastante frecuencia de escucha o de lectura, que a veces el verbo también es bonito, sería bonito debatir. ¿Escuchas o lees audiolibros, ¿no? Y para mí también está ese miedo que me ha comentado la gente, hay gente que me decía, pero eso no es leer, ¿no? Ahí podríamos también debatirlo dentro de un ratito. Pero también el miedo a que el papel se abandone, ¿no? Y a mí me suenan otros miedos que siempre hay con la tecnología, ¿no? A que algo, pues de repente que amamos, eh, desaparezca. Y sin embargo, yo creo que sigo leyendo libros en papel, pero es que es un uso bastante diferente. Yo en el caso no sé si la gente que nos está escuchando o tú tienes otra experiencia, yo no escucho o consumo audiolibros sentada en un sofá o en sillón blandito o en el parque sentada, como son los libros, sino cuando voy paseando y sobre todo si voy paseando en una ruta que me sepa, porque si voy con el audiolibro y no sé a dónde voy exactamente, me pierdo del audiolibro y me pierdo de la calle. Tienes que ir bastante concentrada y sabiendo hacia dónde vas, porque no puedes ir a las dos cosas. Tienes que ir como un poquito atenta y evidentemente a los semáforos y tal, porque te puedes meter una... Claro, mira, claro, precisamente de las cosas que ibas comentando. Eh, bueno, yo recuerdo que el primer audiolibro que escuché fue Drácula y era por... O sea, es que estaba intentando recordar el nombre del actor. Ah, uno muy conocido. Bueno, y, y a mí me sorprendió a mí mismo de decir, ostras, no sé si voy a aguantar del todo. Y además también era... Yo es que es verdad que escucho mucho, vamos, mucho, no al volumen y al nivel de esos veintitantos que has dicho, pero sí a lo mejor un par de ellos al mes o algo así. Pero lo hago mientras que hago las tareas de casa. Una cosa, si haces la cuenta, 2 al mes son 24 al año, ¿eh? O sea que es más o menos. Sí, sí, lo que pasa es que no he estado un año en una plataforma entera.
Claro. Perdón, perdón. ¿Y aquí en casa? Claro, que es haciendo las tareas de casa. Yo también. Yo también. Si estás cocinando o algo así, también. Igual que los podcasts, ¿no? Estás ahí. Pero tú, Claro, por ejemplo, ¿lo consumes en el sofá igual que un libro en papel? no, no, no. No, es verdad que es siempre haciendo cosas, o si voy en el metro, o si voy andando, o En alguna sí, escuela, quizás, ¿no? Cuando vas sí, en transporte público, en el tren, en el autobús, pues sí, muy bien. sí, absolutamente. Y además, mira, a mí me pregunta mucha gente que me escucha, me ve y dice, ¿qué estás escuchando? Y le digo un audiolibro y se interesa. Y yo siempre le digo, a mí no me resulta difícil enterarme de la trama. La verdad es que no. Y quizá no me tengo que poner a pensar exactamente palabra por palabra que ha dicho o... Yo creo que me tengo más paciencia con el audiolibro, fíjate. No sé si a ti te pasa con los libros en papel, me suena, o sea, yo no sé si tienes ahí como ay, esto no me entera, lo voy a releer. Y con los audiolibros sí que a veces echo para atrás si hay algo importante, pero como que estoy siendo más relajada en ese sentido también, ¿no? Sí, La trama en general y tal, no. Y en principio no me sí, preocupa sí, tanto. absolutamente. Absolutamente. Yo, de hecho, me resulta más molesto si le tengo que dar para atrás, ¿eh? O sea, porque lo del segundo exacto y tener, o sea, yo con eso tener que volver a escuchar a lo mejor medio capítulo que haya escuchado, yo en mi cabeza es como, ostras, pero me quedan no sé cuántas horas. O sea, ¿ahora es media hora más otra vez? ¿O son 10 minutos otra vez más? A mí me pasa mucho porque lo tiendo a usar en el transporte justo volviendo ayer de un viaje y me dormí varias veces y tuve que echar para atrás. Pero bueno, la verdad es que hay algunos que están tan bien hechos, otros quizá no tanto. Pero yo no sé si a ti te pasa, pero me quedo me noto a veces, me descubro a mí misma así, con la boca abierta disfrutando de cómo mola, qué bien o sea, qué bien escrito por un lado, o Sí. sea, pero cuando está bien locutado que dices, qué maravilla, qué bien leído está, qué bonito me está sonando, a veces como una cara de disfrute y me sorprendo a mí misma de, ojo, qué flipa estoy. Sí, claro. Ahora entraremos porque es que me acabo de dar cuenta que en verdad casi que no nos hemos presentado. Pero, o sea, a mí me molan estas cosas, ¿verdad? Pero Eh, así de, bueno, aquí pues la Olga, la de los 21 libros, claro, audiolibros, claro. pues ya es una emoción del nivel de friquismo que me representa. Claro, entre colegas. Esto es entre que no nos hemos presentado. Bueno, esta idea loca, por decirlo así, nace después de intentar hacer muchas cosas de cultura inclusiva, de una participación o de varias participaciones que hace Olga en nuestra revista que se llama Liquindoi, una revista que nace también de la asociación La Dáquira, que Dáquira es memoria en árabe, que como podéis ver es la asociación que ampara todos estos tipos de locuras que por esta cabecita se pasan. Y, y bueno, yo entro en este mundo de la cultura inclusiva, del mundo inclusivo, del mundo diverso, de como queramos llamarlo, de este mundo tan maravilloso y cada vez me apasiona más, porque soy cuñado de una persona gran dependiente. Entro en contacto con la red de hermanos y cuñados a nivel estatal de Plena. Y bueno, todo esto me empieza a atrapar de una manera asombrosa. Empiezo a escribir incluso una columna para la revista Voces de Plena.
me empiezan a enganchar también. Empezamos las charlas hablando de cómo yo enganché a Olga para todas estas cosas, pero ellos me empiezan a enganchar a cosas. Y yo tampoco sé decir que no para estas locuras. Entonces, la historia es que actualmente estoy trabajando haciendo acompañamientos a personas con discapacidad, haciendo ocio para personas con discapacidad y uniendo los dos mundos que más me gustan, que es el mundo de la cultura. Yo bueno, he hecho rutas, temas de homenajes y demás a escritores, a personajes literarios, a personajes culturales, porque soy filólogo hispánico, o sin la carrera acabada, que lo digo como que la tendría que haber acabado, pero como que no. Y por otro lado, pues soy asistente personal también gracias a Plena. Y bueno, es como inicio este mundo. Y Olga, yo prefiero que te presentes tú porque me parece más interesante, la verdad. Es una crack. Yo solamente la voy a presentar porque para mí me parece brutal. Gracias, Raúl. Bueno, pues ya sabéis que soy la que se ha chupado 21 audiolibros en menos de un año. También soy una loca de la bicicleta, me gusta mucho viajar, no tanto como deporte, que también lo uso como la parte de... pero me gusta cicloviajar. Em, Trabajo en plena inclusión, que ya sabéis, por lo que se ha intuido por aquí, es una asociación, bueno, una red de asociaciones de 950 que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y su familia. Y, y ahí durante muchos años, bueno, hasta ahora 7, está trabajando sobre todo en accesibilidad cognitiva. Ahora estoy más en el mundo, en la parte de comunicación, pero también apoyo la parte de accesibilidad cognitiva, que en algún momento deberíamos definir lo que es. Eh, em, Básicamente hacer el mundo, ¿no?, más fácil de comprender, y un poco también esta invitación que me hacía Raúl es en relación a esa experiencia, aunque aquí no estamos trabajando, es una charla más de la asociación, también entre colegas, ¿no? Y yo creo que al final también una cosa que nos representa es la conexión tan bonita que hemos tenido Raúl, tú y yo, ¿no? De repente empezar a colaborar en cosas así, porque sí. Mola. Absolutamente. Bueno, pues continuamos esa charla de los audiolibros. Decía que algunas veces te sorprende como sorprendida por lo que, igual que si estuvieras leyendo un libro, ¿no? Por algo que se ha dicho. Eh, yo también me sorprendo así, pero debo reconocer que si la persona que lo narra hace alguna voz un tanto más rara y demás, también me sorprende haciendo como, no me cuadra. Ya. Puede ser, puede ser. Hay algunos muy teatrales, como el primero que escuché yo, el del Conde de Montecristo, que la verdad es que me impresionó, y es verdad que es quizá demasiado teatral en ese punto de vista, pero es brutal el tipo, la de voces que pone, que puede hacer de 4 personajes, un borracho, una mujer esta, y que te los crees. Bueno, yo me los creía. Te pone música, te pone efectos de sonido, es brutal. Pero luego empezó también a valorar mucho los audiolibros en los que no hay tanta teatralidad, y sin embargo también lo sigues muy bien, quizás cambiando un poquito el tono de voz sin hacer tanta dramatización, tanta exageración, sin que se te saque tanto, también es interesante. Sí que a lo mejor puede llamar la atención al principio e impactar cuando un hombre hace de mujer, ¿no? Cambiando un poquito, haciendo la voz un poquito más aguda, y sin embargo luego al final yo me acabo acostumbrando. Es verdad que depende un poco de quién lo haga, ¿no? Efectivamente. Claro, yo también me sorprendo algunas veces o me chirría cuando algunas veces algún hombre hace la voz de una mujer, pero me acostumbro libro tras libro. Mm. Es decir,
Ya me resulta como familiar la voz. También cuando se escucha, es verdad que cuando se escuchan habitualmente audiolibros, hay voces que te suenan, o sea, de profesionales que se dedican. Hombre, y ya no solo eso, yo he llegado a buscar libros que hayan locutado gente que me ha gustado mucho como lo ha hecho. ¡Oh! Eso me la apunto. ¡Qué Que por maravilla! En Audible, por ejemplo, se pueden hacer, yo uso la plataforma Audible, pero bueno, hay un montón más. Y, por ejemplo, Aida Baida Gil, soy fan. Y podría, o sea, tendría que buscar ahora alguna más, alguno más, porque hay algunos que también dices, "Jo, es que quiero escuchar qué otras cosas ha hecho esta persona, ¿no?". Y también es interesante y es otro, ¿no? Noción cultural, quizás, pues igual que si buscas películas o series, no tanto por quién ha hecho el guión, sino por la actriz o actor, ¿no? Sería un poco lo mismo, aunque quizás no estamos tan acostumbrados a esa búsqueda, pero también, ¿por qué no? Es interesante. ¿Y prefieres audiolibro narrado por su propio autor Yo o sí. no tiene por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo curioso. Me gusta mucho el programa del podcast de Nieves con Costrino, ¿vale? Eh, y me gusta mucho cuando lo hace ella, el podcast. Me descargué un audiolibro que estaba narrado, su audiolibro, narrado por otra persona y no me gustó nada. Es que depende un poco también del tono. Quizá en el caso de Concostrina me gusta la parte de espontánea, ¿no? De su programa, en ese momento se le ocurre un comentario muy jocoso y te lo lee con su tono. Y sin embargo, creo que habría autoras y autores que a lo mejor, bueno, no sé, no caigo ahora mismo en algún ejemplo, no hagan la entonación eh, pues que a lo mejor requiere, ¿no? De pues esos cambios de personaje, etcétera. Cuando es literatura, cuando hay una historia detrás, jo, yo buscaría a alguien que tenga experiencia. Incluso me pregunto si hay incluso actrices, actores como muy famosos que están metiéndose, ¿no? en el mundo del audiolibro, pero que no tienen experiencia en esa entonación. Todavía no tengo suficiente quizá criterio para decirte, pues este no me gustó o tal, pero me hago la pregunta, ¿eh? Sí que ensayo, por ejemplo, sí que me ha gustado, por ejemplo, uno de Lucian Ligmaer, me ha gustado escuchar el suyo con su propia voz. Pero en historia novelada con personajes y me pregunto si me gustaría. Y ahora mismo no se me ocurre un ejemplo. Creo que es más complicado, ¿eh? Hacerlo bien. Claro, yo algunos libros sí he buscado, más o menos me han gustado, pero algunos otros, esa dramatización, ¿no? Mm, Que algunas veces se echa de menos. Mira, por ejemplo, hay un libro que es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que el audiolibro yo me parece una delicia. O sea, una maravilla, porque habla con tanta claridad que el libro en papel, es verdad, me hubiera gustado, pero el audiolibro es que me atrapó, pero de principio a fin, era como, claro, es que estaba entonando, estaba contando cosas muy bestias que cuenta en el libro. Entonces, ese tipo de libros mm, tiene que ser una persona o que esté viviéndolo o que esté cercano o que, en cambio, en narrativa en historia novelada, ¿no? A mí, lo de las voces que he dicho antes, o sea, hay algunas que me chirrían mucho mm, porque a lo mejor pone una voz demasiado infantil cuando cambia a mujer o cuando cambia un personaje que a lo mejor yo lo estoy escuchando y no me parece infantiloide, ni me parece, y en cambio le pone una voz muy infantil. Claro, tú cuando estás leyendo le pones tu propia voz, en el fondo, ¿no? Entonces, en un audiolibro hay ciertas cosas,
pero me parece una manera muy, muy guay de llegar a la literatura. No sé qué te parece a una persona que no suele leer. ¿Tú le recomendarías los audiolibros? Yo creo que tiene mogollón de potencial. Habría que validar. Es decir, habría que validar, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Si notan el cambio de personaje, ¿no? Yo me lo pregunto un montón de veces cuando lo estoy escuchando de si una persona con una dificultad de comprensión, pues lo seguiría. Yo creo, o sea, que tiene muchas ventajas, por ejemplo, lo que estamos diciendo de la entonación, ¿no? En un libro de texto es más complicado que una persona pueda en su mente, ¿no? Imaginar la entonación que le tiene que dar e interpretarlo de la manera a lo mejor que debiera. Sin embargo, si lo estás escuchando, te está dando más información. Si está haciendo bien el cambio de personaje, te está dando la información de que ha cambiado el personaje, te está dando la información de que es un grito, de que es un llanto, de que es triste, te puede dar un montón de detalles, pero sí que ahora volviendo o haciendo ese hilo, ¿no? Con el tema de la lectura fácil, ¿no? De los documentos más fáciles de hacer documentos más fáciles de entender. Yo creo que habría que validar el formato y comprobar, pues eso, por ejemplo, yo me hago preguntas de cómo se leerían las glosas, ¿no? Dentro de la lectura fácil, que es ese método de adaptación y creación de publicaciones que son más fáciles de entender, se meten muchas cajitas con definiciones de palabras que son importantes para entender la publicación. ¿Cómo se leerían las glosas? Pues yo me imagino que no habría glosa, o sea, que lo que habría es una explicación en el mismo texto o quizá en la introducción de cada capítulo o del mismo libro, pero no haría como una parte de repente de glosa de esta página, pátate, ¿no? Te corta muchísimo. Y de hecho, en mi experiencia laboral, validando glosas, cada vez dudo más de su cuando está en el lateral me refiero, ¿no? De las publicaciones de su utilidad, porque compruebo cada vez más que hay muchas personas que se las saltan. Sin embargo, si está en la línea del texto, si es lineal, pues te aseguras de que lo van a leer. Estoy viendo por aquí un comentario Sí, de nuestra amiga Blanca, pero no lo leo entero. No sé si tú lo sí, puedes. mira. Dice, por si las voces vuelven, fue mi primer audiolibro y me enganchó mucho. Quizá pase como con la música. Hay personas que son cantautoras, otras cantantes y otras autoras. Exacto, totalmente. Mm. Oye, estoy viendo, estas son las cosas del directo, claro. Estoy viendo que en Facebook yo no aparezco con vídeo. Está súper guay esto. Pues o sea, me estáis viendo a mí, hola. O sea, que eres tú la protagonista en Facebook. Pues, porque yo Yo lo... sé que no te parece bien, pero es así, la vida es así. Ay, pues no sé si quieres que me enrolle mientras tú intentas solucionarlo. Bueno, sí, voy a intentar solucionarlo. Venga, Pero pues, podemos seguir por Instagram, que ahí sí. pues sobre el formato de los audiolibros y sobre, bueno, pues locutar o crear libros de lectura fácil en modo audiolibros de lectura fácil, ¿no? También me preocuparía la duración, tío. Porque yo a veces me descubro, pues con el que estoy ahora, que es con capítulos larguísimos de Almudena Grandes, con tantísimos saltos en el tiempo. Desde luego tendrían que cumplir un poco las pautas de lectura fácil y luego validar más cosas. Pero desde luego me pregunto si libros de 46 horas, pues serían de fácil comprensión, ¿no? Se necesitarían, pues igualmente resúmenes y quizás hacer capítulos más cortos, porque si no, no sé si una persona con dificultades de comprensión, que a lo mejor tenga dificultad para memorizar, para recordar cosas, pues sería factible que pueda seguir un audiolibro con capítulos tan extensos que a mí, bueno, yo con este último que estoy con los pacientes del doctor García. ¡Ostras!
Y no vea lo que me está costando, o sea, me tendría que haber hecho un esquema, tío. Primero. Claro, porque hay tantísimos personajes, cambiando de identidad, además, tantísimos puntos, localizaciones, tantísimos tiempos temporales, que es brutal. Y me gustaría incluso que se hubiera publicado un esquema de líneas temporales simplemente por adorar la inteligencia de esta mujer. O sea, tenía una capacidad esta mujer de crear historia y de repente conectar situaciones, estados, etcétera. Pero claro, me parece complicadísimo, ¿no? En fin, son cosas así como que, pero que me preguntaba, pero sí que creo que ayudarían a la comprensión muchísimo. Y una de las cosas que recordaba es que yo no sé si la has escuchado, pero hay como 4 criterios de DIAC, que es una organización estadounidense que ya en los años 90, creo que fue el 97, daba como unas 4 recomendaciones para fomentar la accesibilidad cognitiva. Y una de ellas me recuerda a esto, que es publicar la información en una diversidad de formato. Entonces, si tienes libro y tienes audiolibro, pues a las personas que les cueste menos escuchar, recibir la información por el oído, pues les va a costar mucho menos, ¿no? También, como decíamos al principio, ¿no? Las personas que no sepan leer o que les cueste mucho leer, ponerse, o que quieran hacer, como a mí me ha pasado, un uso diferente, ¿no? Mientras vas paseando, mientras vas caminando, porque no tienes tanto tiempo o no te apetece estar en un sofá, porque yo soy de calle todo el rato, ¿no? De estar paseando, etcétera, o que, no sé, porque tu vida es así y a lo mejor estás cocinando o fregando o lo que sea y no tienes más tiempo, pues es una puerta brutal de acceso a la cultura que no podemos para nada menospreciar. De hecho, un poco como se puede hacer a veces la comparación con el mundo del cómic o de la novela gráfica, es una forma de entrar a otras culturas, ¿no? Está súper demostrado que gracias a que, que a lo mejor de niña, niño o joven has consumido cómic, luego haces salto, quizá lo abandonas o no el cómic, pero luego saltas a la novela, saltas al teatro, y ¿por qué no? Puede haber un trasvase desde un formato a otro. Claro, yo creo que, vamos, sigo sin verme, sin salir en Facebook, pero bueno, tampoco, Pero si te no, escuchan, no estoy arreglado. Estoy arreglado en Instagram, que por cierto, ahora luego hablaré de esta camiseta porque es, o sea, para mí un gran homenaje a la diversidad también, ¿eh? El Ministerio de los Andares Raros de los Monty Python, ¿eh? Eh, claro, para mí es un acercamiento muy guay porque, mira, hoy preparando o viendo un poco de qué podíamos hablar, me acordaba de una amiga que actualmente está viviendo en Argentina, que ella, yo creo, no sé si es desde de nacimiento, ella tiene discapacidad visual y es una gran aficionada a la literatura, a los cuentos. Ella es filóloga y, bueno, escribe poesía, narrativa y demás. Y ella siempre lo que ha dicho, que se enamoró de la literatura porque su padre le leía los cuentos y le leía los relatos constantemente. O sea, esa tradición oral que muchas veces no sé si se denosta o no se tiene tan en cuenta. No sé. Antes hablábamos de infantilizar. Yo creo que se infantiliza también muchas veces con la narración oral. total, Y decía, mm, no le damos esa importancia que ha tenido, en este caso, para la literatura. O sea, es que no se la damos. Porque, bueno, o sea, escuchamos, mira, yo tengo mucho acercamiento, tengo relación con varios narradores orales.
aquí se hace un festival en Sevilla que se llama Finos, Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla, desde hace 15 años. Mm. Y a mí me gusta mucho porque, bueno, mi mujer fue narradora oral en su momento. Yo me parece un mundo que conocí pues justo cuando empezamos y me parece alucinante. Y, y siempre cuando se habla de narradores orales, dicen, ¿qué? Cuenta cuentos, ¿no? O sea, venga, como algo que no tiene importancia, ¿no? Como algo. Y a mí me parece brutal saber narrar. O sea, a mí me parece una forma de transmitir. Yo antes hablábamos de autores que a lo mejor no saben, a la hora de narrar, no saben transmitir tanto. Ujú. Pues ahora me quiero acordar de los que saben transmitir de una manera tremenda. Bueno, o sea, yo escuchar un poema recitado por Mario Benedetti, o sea, me parece de las cosas más maravillosas para una persona que le guste la poesía. O sea, que te entran ganas de leer todos los poemas. Y así como con todo, ¿no? O Mm. al menos para mí. O sea, con lo cual es verdad que es un acercamiento y un descubrimiento. O sea, me parece muy importante lo que decías de volver. O sea, de ese valle en el que hay muchas personas que entran, muchas personas que han leído mucho de adolescentes, de niños, y ahora de pronto entran en ese valle en el que Mm. no son capaces de acercarse, de leer, de abrir un libro. Yo con los audiolibros me parece una manera muy buena, sabiendo también lo que se le recomienda, porque yo no, esto lo digo particularmente, yo no le recomendaría El Conde de Montecristo, Olga, la verdad. En otro Quizás no se lo recomendaría. Quizá en otro momento, sí, desde luego. Yo Claro. voy a ser un poco burro. Lo he dejado caer antes, pero a mí cuando, bueno, pues con esto de los audiolibros me han dicho eso no es leer, quizá. A mí me suena a capacitismo y elitismo. Es decir, es como si te dices, si no ves la película en voces, ¿no? En versión original subtitulada, no la has visto, de verdad, ¿no? Si no lo has leído en papel, dices, bueno, y una persona ciega, entonces nunca va a leer libros. Me parece que no, y lo ¿no? Lo combinaría con, o lo enfrentaría con otro concepto que ahora mismo me está surgiendo, pero que, eso no sé, tendría que elaborarlo un poco más, pero la intermodalidad en los transportes, ¿no? Estamos como muy obsesionados, por ejemplo, con el tema de coche. Y sin embargo, pues cada vez se está intentando promover que usemos más medios de transporte, ¿no? Para que sea más ecológico, que tú puedas de repente andar, pero también coger un metro, si lo hay, un autobús, que puedas coger una bicicleta pública o tu propia bicicleta, que puedas hacer intermodalidad. ¿Por qué no podemos combinar en la ahora me voy todo esta mañana, o quizá es una de nuestras formas de quedar, leer juntas, cada una nos leemos en voz alta capítulos. Luego tengo un grupo de WhatsApp con otras dos vecinas que nos llamamos vecinas que leen y nos eh, mandamos audiocuentos no nos los escribimos nosotras normalmente, buscamos el libro y nos lo leemos. Eh, ¿No? También te puedes ir al teatro, también te puedes ir al cine, porque una única puerta, ¿no? De acceso a la cultura dentro de un pedestal, ¿no? Encima de un pedestal. ¿Por qué la cultura oral se denosta o por qué se denostan los cómics o el manga? Si son formas de acceso y no quiere decir que dejes de acceder de otras maneras, ¿no?
no sé, a mí me preocupa eso por esa parte de elitismo y de capacitismo, ¿no? De pensar que todo el mundo tiene que tener el mismo nivel cultural tuyo, la misma negación, las mismas, incluso sacrificios, ¿no? Que tienes que casi que sufrir para, para acceder a la cultura. Y yo cada vez más, o sea, me parece como... De hecho, el otro día leía, me encantó el titular, la lectura en voz alta es inclusiva. Y si pensamos en los clubes de lectura fácil, en los clubes de lectura en general son una forma de acceso a la cultura para personas que no tienen, eh, que no tienen a lo mejor suficiente nivel de comprensión lectora y están escuchando lo que otra persona lee. Pero fíjate también qué importante para, como combate a la soledad, ¿no? Una forma de relación personal, de construir pues sociedades como más en red. Mira, me parece muy interesante. Yo cuando en su momento me comentaste esos grupos para leer en voz alta, Es que es verdad que no se suele tratar, no se suele intentar conseguir esa lectura en voz alta, no se puede. Por ejemplo, con los clubes de lectura, muchas veces se convierten en, iba a decir algo elitista también, pero a ver, eh, n- quizá no es la palabra. Yo, por ejemplo, con la asociación nosotros tenemos un club de lectura que al final es club de lectura y gastronómico. O sea, porque me parece también muy interesante la forma de acercar la literatura al disfrutar, ¿no? Al disfrutar después con los amigos y comentar. Pero es verdad que eso, que quizá no es elitista, pero sí marca como unos estándares. O sea, porque parece como que comentar un libro tiene que tener unas líneas. En muchas ocasiones se convierte en que tiene que tener unas líneas para comentar, tiene que tener una fórmula. Yo al menos todavía no conozco ningún club de lectura que sea club de audiolibros. O sea, Hombre, yo sí que he vivido clubes de lectura que lo que haces es leer en voz alta primero y luego se comenta. Casi que se puede entender como, casi como audiolibro. Pero es verdad que no conozco a gente que quede, escuche individualmente el audiolibro y luego lo comente. Eso puede estar también interesante. Sí que me parece chulo vivirlo desde el lado de narradora. En este grupo de WhatsApp que tenemos de vecinas que leen, claro, de repente me estoy enfrentando, ¿no? al reto de intentar leer relatos que además son súper divertidos, que os recomiendo mucho, los relatos mínimos de Nené Ortiz, que son muy cortitos, son una cara, tal. Y que me gusta también aquí, bueno, pues leerlos también, porque como son divertidos con el acento andaluz, también quedan más cachondos. Pero también lo de currarse, currarse tú las voces, hacer efectos de sonido, pues había una niña y hacía una raya con una tiza en la pared y hacer, ¿no? Hacer como, no sé si se escucha bien, pero estoy con el boli. Pues que se te ocurran esas cosas de voy a hacer este efecto, ¿no? También me da la sensación de que te permite acercarte a la lectura, tener unas vivencias diferentes a nivel cultural y no tener una vivencia como muy vertical y muy solo la lectura, la cultura solo es esto, ¿no? Que te hemos dicho en el cole y que casi es lo que te decía, sufrimiento y sin embargo creo que puedes tener muchísimos acercamientos y muchas formas de disfrutar y de vivir la cultura diferentes y, ¿por qué no? Hiperválidas, a veces muy divertidas y que no tiene por qué ser, bueno, pues leerlo todo de corrido, sino pues
mandas un audio por WhatsApp, te curra las voces, está, y me estoy leyendo ese libro que me está costando muchísimo, entre comillas, muchísimo tiempo. No lo estoy sufriendo en el sentido de me está costando mucho, porque claro, mando audios cada 1000, pero es una forma de, a mí me da la sensación de que el cole en el instituto te afrontan a la lectura de te tienes que empezar el libro y acabar. Y no es como metes varios libros entre medias y luego te has ido a un viaje y luego vuelves y ya. No, es como, pues oye, vívelo un poco con un poquito de libertad, ¿no? Me gustaría que explicaras cómo va ese grupo exactamente. Es decir, uno se lee un relato y simplemente comparte esa narración o... Pues hemos puesto unas normas muy mínimas de convivencia. Somos tres vecinas. Y lo que hemos pedido, o sea, lo que nos hemos propuesto, aunque a veces no lo saltamos, es que no sea más audio de más de 5 minutos, que no sea más de un audio al día, pero últimamente estamos más a la baja, el verano de repente se nos... Pero estábamos cumpliendo lo del audio al día, pero a rajatabla, ¿eh? Nos habíamos subido muchísimo. ¿Qué más? Tenemos que acordar entre todas quién entra al grupo, si hay alguna nueva incorporación. Hacemos como una especie de casting, porque queremos como estar muy a gusto en eso. Y también estamos subiendo los audiolibros, o sea, los audiolibros, los audiorelatos, a una plataforma también de, o sea, ¿sabes? Una de las cosas más graciosas que nos ha ocurrido, que vayamos a una actividad y una vecina le diga a otra, tú eres Flor, te conozco de la voz. O sea, que reconozca porque le escucha en los relatos que Flor lee. O sea, es impresionante. Nada, pues eso es un grupo de WhatsApp y poquito más. Ah, y cómo elegimos los relatos. Pues con que cumpla eso de que sean 5 minutos de máximo, un poco da igual. Yo sí que estoy leyendo un libro entero, es decir, o sea, tendrán ahí todo el libro, todos los relatos, pero ella se lo ocurra un poquito más porque van seleccionando de libros diferentes relatos. A veces también son poemas. Yo una vez me lié la manta a la cabeza y grabé dos poemas en inglés. Nunca lo volveré a hacer. Me arrepiento muchísimo. Pero bueno, ahí hay que intentarla. No sé, más o menos es Es muy así. interesante. La verdad que, Yo le claro, veo, yo le veo un mogollón de potencial súper bonito para hacer grupos así de WhatsApp a nivel vecinal. De niñas y niños, imagínate, del barrio, que se lean cuentos entre sí y se envíen por la noche un cuento que se lean entre ellas. Es que me parece súper bonito, qué chulo. ¿no? Un grupo en lugar de madres del cole, de niñas y niños que se leen los cuentos unos a otros. Como podéis ver, estar hablando con Olga es tener un cuaderno al lado y más para los que nos gustan las ideas y crear y esas cosas, y ir apuntando, porque es una pasada. Es una pasada, por ejemplo, el tener esa visión, ¿no? No sé si antes decías que en algún momento, bueno, para los que nos estéis viendo en Facebook, que veo que no, que es cero persona con cero. Eh, Oye, en Ahora Instagram, mismo en ¿eh? el directo está bien porque me quedo congelado cada 2 segundos. Entonces está muy bien, porque el Instagram está guay, pues ya está. Decías en un momento de la conversación que había que definir o que podíamos ver definir lo que es accesibilidad cognitiva. Y se me ha venido a la cabeza ahora que estamos hablando de esto, porque, bueno, no sé, o sea, el hecho de tener todas esas, o sea, de siempre tener como esa visión de más.
Pero de más no en plan negativo, evidentemente, sino de más de decir, oye, vamos a intentar hacer las cosas fáciles, ¿no? Eh, no nos vamos a ir a lo clásico de que te recomiendo un libro, como solemos hacer, ¿no? La gente que leemos, de venga, pues vamos a tener un grupo en el que recomendamos libros, por ejemplo. No, sino vamos a llevarlo un pasito más. Quiero eso, que aprovechamos esto para que expliques un poco qué es accesibilidad cognitiva y en qué ámbito podemos verlo reflejado o cómo podemos darle esa cañita. Bueno, a mí me gusta definir la accesibilidad cognitiva como que significa hacer el mundo más fácil de entender. O sea, y los ámbitos son extensísimos, desde la tecnología que estamos usando, el lío que te estás haciendo con el Facebook para que salgas tú también, no debería ser más fácil de entender. Pero yo creo que a todas y todos nos va a sonar más si pensamos en una factura, ¿no? Lo difícil que es de entender, o la nómina, una ley, el BOE, ¿no? El Boletín Oficial del Estado. Si pensamos en cualquier ciudad a la que hayamos ido de viaje y no hayamos entendido nada porque era muy difícil orientarse, un plano, ¿no? Que nos haya costado interpretar, unas instrucciones de un electrodoméstico, en fin, los ámbitos. Hijo mío, es que no nos da la vida para tanto lo que tenemos que trabajar. O sea, lo ideal sería que todas y todos tuviéramos esa visión de hacer el mundo más fácil de entender, ¿no? De que no nos la demos a veces ¿no? de una sabiduría y de intentar quedar, pues como, fíjate qué vocabulario tan extenso, tan infrecuente estoy usando, tan literario, tan culto. Y no pensemos en que lo tienen que entender tu tío, tu abuela, tu cuñado, ¿no? O quien, ¿no? Personas con dificultades de comprensión, personas que analfabetas, que hay 700.000 en España, personas mayores con deterioro cognitivo, o cualquier persona en una situación de estrés, que también se nos reduce muchísimo con el estrés el nivel de comprensión, ¿no? Porque en un momento de estrés y de te has perdido, te habrá pasado alguna vez de decir, no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? Pues es un derecho que tenemos todas las personas porque imagínate, ¿no? Es la llave, accesibilidad, es la llave que nos abre la puerta al resto de derechos. Nos abre la puerta al derecho a la salud. Fíjate qué importante es entender la receta médica o a entender el prospecto de las medicinas, a entender la prueba que te van a hacer, ¿no? Al derecho al empleo, entender el temario de las oposiciones que te tienes que estudiar, o las tareas que tienes en el trabajo, o lo que decíamos de la nómina, el derecho a informarte, ¿no? En los periódicos, la sección de economía, las entiendo. Y aquí es lo que estamos hablando, el derecho a la cultura, ¿no? Es que podríamos aquí tener conversaciones pues, varias veces al mes, porque si te pones, o sea, hoy hemos empezado con los audiolibros, pero si te pones en todos los ámbitos culturales, podríamos hablar de los museos, ¿no? De cómo se podría, aunque hay algunas cuestiones que yo creo que se comparten en todos los ámbitos, sí que hay recomendaciones como muy pertinentes en cada ámbito, ¿no? Desde biblioteca, ¿no? Imagínate todo el sistema de búsqueda de una biblioteca, que a mí siempre me ha maravillado de pequeña, pero yo he tenido el privilegio, la suerte o el derecho cumplido de que me enseñaran a usar el OPAC, ¿no? Siglas, ojo, no es accesible. El catálogo para buscar, ¿no? Los museos, el teatro, el cine, cómo hacerlo más fácil de comprender, ¿no? O, bueno, lo que estamos hoy aquí hablando de libros, audiolibros, bueno, o sea, había un montón de ámbitos. Y me he enrollado muchísimo, pero espero que se haya entendido, porque si no, no es accesible. No, está claro. Sí, sí, se ha entendido. Y hoy por ejemplo, mientras que venía, bueno, venía de la Feria del Libro de Sevilla y, y precisamente venía pensando eso, por varios edificios que estaba viendo, por varios, y me acordaba algunas de las acciones que habéis hecho vosotros y que, bueno, que habéis potenciado.
en tu barrio y demás, cómo hay algunas que a los que sí llegan, yo creo sí, eso, que hay museos, que hay espacios públicos como más emblemáticos, o se supone que son más emblemáticos, a los que sí se les facilita, o en los que sí se facilita ese acceso. Pero en otros no. O sea, en las rutas que hacemos, bueno, desde la Dáquira hacemos rutas literarias de novelas que se desarrollan en Sevilla. Y pasamos por un montón de edificios, pasamos por un montón de sitios. Bueno, o sea, ¿qué pasa? Que una persona que no pueda tener acceso a una herramienta de accesibilidad no se puede enterar por un QR, por un... Y podría ser interesante porque, claro, una placa mismo, ¿no? Una placa que hay en un edificio que puede indicar, oye, pues aquí hubo un convento, pasó, se me ocurre en la calle Sierpe que el sitio donde se supone que empezó o donde empezó a escribir el Quijote Cervantes, en la cárcel real. Bueno, pues algo tan chulo, o por lo menos para mí, como eso, que Sí. no pueda tener acceso todo el mundo al pasar simplemente por la calle. Pero es que hay algo, Raúl, mínimo aún que ni siquiera estamos cumpliendo. Es decir, el otro día fui a la Casa de América, que es un museo del que existe folleto en lectura fácil, y me enteré de que existía ese folleto a la vuelta. O sea, es que ni siquiera te lo ofrecen, ni siquiera está ahí puesto de tenemos folleto de lectura fácil, ¿lo quieres? O sea, tienes que indagar tú y llegar a que existe ese folleto de lectura fácil. Si es que esa difusión tan mínima, dices, si lo tienes, ¿por qué me lo estás enseñando? Incluso yo, que también soy muy de audioguías y ahora está muy bien este hilo, incluso muchas veces museos que tienen audioguías y tampoco te lo ofrecen y tienes que estar, o sea, yo doy por hecho que si no te la están ofreciendo es porque no hay. Y a veces me he encontrado con que, pues eso, lo he buscado o tienen una aplicación y tal, y dices, pero ¿cómo puede ser que en la recepción que te están vendiendo la entrada no te digan, tenemos todo esto a tu disposición, ¿no? O que te pregunten, ¿no? ¿Quieres esto? No sé, que tengan ahí un cartel. Eso me llama muchísimo la atención. Y con lo que estabas diciendo, o sea, es que me he conectado totalmente, porque justo este puente he estado de viaje en bicicleta. El año pasado hice también uno por el Castilla-La Mancha, precisamente me llevé un libro relacionado con el Quijote, porque estaba haciendo la ruta del Quijote, y fue bestial pues ir leyendo y recorriendo, ¿no? Y claro, pensaba, jo, qué maravilla en este último viaje que he hecho pues haber tenido, me lo tendría que haber currado bastante, porque hasta ahora, pues que yo sepa, no existe una iniciativa así, a lo mejor existe, todavía no la conocemos, ¿no? Pues eso, una especie de Spotify con un mapa de los lugares y que tú puedas escuchar o la visita guiada de ese lugar o algún audiolibro relacionado que ocurrió en Arévalo, imagínate, en Olmedo. En esas rutas, pues esos pueblos en los que, por ejemplo, he estado yo este puente, pero podría estar cualquier persona. Y que hay muchísimos museos que tienen las audioguías hechas, que es subirlo a Spotify. O sea, sí que me he pasado este verano, creo que fue Santiago de Compostela, que sí que encontré que tenían la audioguía en Spotify. Y la fuimos escuchando, la amiga con la que iba yo, íbamos escuchando porque no nos gustó nada la visita guiada, se están haciendo la visita guiada, yo no sé si tú pues, sería para otro tema de estas charlas. Se están haciendo cada vez más de anécdotas tontas, a veces no tan históricos. O sea, han pasado del relato histórico aburridísimo a la anécdota de aquí vive Bandera, Antonio Bandera. Ya, ya, ya. Y dices, bueno, pues una cosita así divertida puede estar, pero todo así con... Pero Creo es que que forma parte, claro, es que yo creo que eso forma parte también de la banalización de la cultura. O sea,
Ojo, que me puede parecer, si soy un friki, que lo soy en en algunos aspectos, me puede parecer chulo que si estoy visitando, te pongo de ejemplo la Plaza España, ¿no? Que allí se rodó el episodio de Star Wars, vale, pero no que se haga, claro, no que eso sea la base. No, o puedes, yo lo he hecho, muy friki, visitar Girona por los sitios de Claro, rodaje de por los juegos. escenarios, sí, 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 sí. Pero vas exclusivamente y vas pensándolo. Yo lo estoy eligiendo, no he elegido una visita guiada Claro, de claro. para que me cuente dónde duerme, vive, come Antonio Bandera. O sea, Eso. Claro, claro. Claro, entonces, pero forma todo parte de lo mismo, con lo cual, con la cultura inclusiva muchas veces acabo metiendo para ellos, que eso es otro que podríamos hablar largo y tendido, ese para ellos, incluso en un estante inferior o más oculto dentro de lo otro. O sea, si estoy banalizándolo todo, ya acabo metiéndolo, ¿no? Y ahí enlazo, porque, mira, esta mañana, cuando hemos ido a la Feria del Libro, es verdad que este año se ha hecho una cosa muy chula relacionada con los narradores orales, que es un espacio que se llama Érase. Y es un espacio donde lo llevan dos narradores orales de Sevilla, uno se llama Carloco y no puede ser que no me acuerde. Bueno, ahora me acordaré del nombre de ella. Y hay un montón de libros, de álbumes ilustrados para diferentes edades, incluso para adultos, diría yo. Y estaba este narrador oral que se ha sentado con nosotros porque iba con los chicos y las chicas o con los hombres y las mujeres con los que trabajamos de un taller de escritura. Se ha sentado con nosotros y nos ha contado los libros, en ningún momento infantil, haciéndolo solamente hacia infantil, haciéndolo, sino simplemente un disfrute de la literatura, leyéndoles poesía, leyéndoles. Pues eso se hace muy poco, porque parece que como que, o sea, eh, yo hice vamos, ahora tenemos una ruta inclusiva, pues evidentemente nosotros lo que le explicamos es casi lo mismo que le explicamos que se puede adaptar, que adaptamos, que vale, pero no se infantiliza, no se excluye, no sé. Y yo al menos, esto puede parecer un poco, pero yo no había visto hasta ahora una ruta que la nombraran como inclusiva. O no había visto una adaptación, o no había visto... pero sí que hay, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en Burgos lo están haciendo muy, muy bien. Y han formado a guías habituales de Claro, la ciudad. claro, Les han formado desde creo que a España, ¿no? Desde la gente de Plena Inclusión Castilla y León. Y muy chulo, o sea, que han conocido, quizás no saben todos los detalles de la lectura fácil, pero no es necesario ser tan purista claro, para que se entienda. claro. Lo que es necesario es que no suelten ciertas barbaridades tan técnicas, ¿no? Que no se puedan entender, ¿no? Claro, 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 es eso, yo creo que, y además, yo al menos te digo, cuando yo hago esas rutas o cuando veo que alguien, yo lo disfruto como, vamos, como nadie, es verdad, ¿eh? Y ponía ese ejemplo de la Feria del Libro, que es un espacio que, bueno, en cierta manera, creo que es más inclusivo eh, por cómo ha sido ideado por la gente que lo lleva y demás, pero yo quizá sí echo de menos que en una feria del libro como la de Sevilla
se pueda ir por las casetas de una manera inclusiva, entiéndeme. O sea, que haya desde, lo decía antes, ¿no? Desde códigos QR o desde algún tipo de... Claro, a lo mejor el argumento en algunas ocasiones será que es muy costoso. No lo sé, no lo sé. Pero sí echo de menos un poco eso, Mm. porque parece que hay como que buscarlo, ¿no? O sea, los espacios de cultura inclusiva parece que hay como que buscarlos. Que No, no te vienen. doble curro, ¿no? Para... Total. Sí, sí, no, igual que me pasó a mí en el museo, tienes que preguntar, tienes que indagar y a veces ni la propia persona que está en atención al público lo sabe, pero luego lo encuentras colgado en la web y dices, sí, hay una parte de la cultura fundamental que es la propia difusión de las medidas de accesibilidad, ¿no? Mm, Que se entiendan, es decir, que se curren los propios espacios culturales, la información, porque si no hay mucha gente que incluso se va a autoexcluir, va a pensar que no es accesible directamente y no va a ir. Y si tú tienes el folleto de cultura fácil, le tienes que dar muchísima promoción. Si tú tienes asientos adaptados para personas con movilidad reducida y es cómodo llegar, si tú tienes algún tipo de descuento para personas con algunas dificultades, si tu persona de apoyo incluso puede ir gratuitamente a ese espectáculo a verlo, que hay muchas instituciones, entidades que lo están pues demandando, ¿no? Para ese acceso gratuito a la persona de apoyo para que tú puedas ir. Si la forma de ir a ese espacio cultural también está dando información sobre el medio de transporte, es que no lo pensamos, pero en otro término también muy chulo del mundo este de la accesibilidad se llama la cadena de la accesibilidad. Y le llamamos así porque dentro del mundo de la accesibilidad, si dentro de esa cadena de eslabones alguno se rompe, es posible que tu derecho de acceso no esté cumplido. Te pongo un ejemplo. Nosotros hemos evaluado espacios como museos y ahí se evalúa no solo la sala donde se exponen quizás los cuadros o los objetos que vayas a observar, se evalúa desde que tú buscas información por internet, haces una llamada de teléfono, llegas desde el metro o el transporte público, la parada de transporte público más cercano hasta el edificio, localizas la puerta, que te vas a reír, pero a veces es lo más difícil, localizar, porque tiene las puertas estas de cristaleras y no sabes de todos los cristales cuál es. eh, Pides información o compras las entradas y pues todo ese paso lo tienes que cumplir. Y también he encontrado con que la persona de información al público te hable súper rápido, te dé muchísima información y claro, tienes que tener una formación para decir, o sea, en este museo tenemos tres salas. Historia general, hay una de pintura barroca y hay otra de pintura moderna. ¿Cuál de esas tres te puede interesar? Y con eso tú vas seleccionando, ¿no? Vas dosificando la información. Pero lo más divertido es que lo más complicado de este museo en el que estoy pensando era que es obligatorio dejar la mochila en una taquilla y la taquilla, la llave, es súper difícil de entender. O sea, de repente te puedes encontrar con un cabreo y un no entender porque no te dejan pasar. Tampoco sabes dejar la mochila. Fíjate que el voz más tonto se puede romper la cadena de accesibilidad para que tengas una súper mala experiencia y tú no puedes pasar a ver tu exposición de botánica o lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras disfrutar. Pues en todos esos pasos, pues eso, saber dónde está, llegar desde el metro, fíjate. Y esto no solo en, claro, en el museo, en teatro, en todos los ámbitos culturales, ¿no? es verdad que es una tarea muy chula, porque a mí me resulta el hacer accesible la cultura, me parece una tarea, eso, a la que se le ve eh, el fondo, a la que se le ve la gente que le mola, que te lo reconocen, porque además esa cultura inclusiva, yo siempre digo que no solamente es a las personas con discapacidad, hemos estado hablando de, o sea, el hecho que una persona
que no sepa leer, por ejemplo, ¿no? Pueda tener acceso a llegar a un museo y saber qué le están exponiendo en el museo es fundamental. O sea, porque si no, o sea, seguimos haciendo lo mismo, lo seguimos poniendo para élites, lo seguimos poniendo, o sea, o para cuando se lleva la cultura a los barrios, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, se lleva, vale, pues se lleva una obra de teatro, se lleva una exposición, se lleva... No se trata solamente de llevarla, se trata de explicársela en ciertas ocasiones. Se trata de saber, aunque no se la hayas explicado, de saber si le ha gustado, de por qué le ha gustado, de cómo le ha gustado, Mm. de a qué quieren tener acceso, a qué quieren tener. Entonces, yo para mí, cuando hablo de cultura inclusiva, es eso. O sea, no es que solamente, no es, es para todo el mundo. O sea, Bueno, eh, eh, ¿no te ha pasado de ir a un museo y no entender las cartelas? al 100%, al 100%. Sí. Y fíjate, en esa cadena de accesibilidad, volviendo a los audiolibros, las aplicaciones para escuchar audiolibros son Ah, fáciles de entender. A veces yo el audible he tenido que poner varios mensajitos de no encuentro este libro que me he guardado, por favor, ayúdame. claro, Y claro, si a estas aplicaciones y dentro de esa cadena de accesibilidad, igual que hablamos de llegar al museo, también tienes que llegar a la aplicación del audiolibro, ¿no? Es otra claro, parte de ese camino, en este caso, es un espacio digital. Si estuvieran validadas con personas con dificultades de comprensión, querría decir que prácticamente la mayoría de la población podríamos usarlas bien, porque si las claro. personas con más dificultades han demostrado que las pueden usar, jo, porque las personas con quizás, pues que hemos tenido más oportunidades quizás culturales o que no tenemos una discapacidad intelectual, lo vamos a usar más fácil. Es que las empresas deberían verlo claro, deberían verlo Claro. evidente que si cuentan con personas con dificultades de comprensión dentro de sus equipos de usabilidad, y vamos ahora enlazando con el tema del empleo, van a ganar siempre mucho más, porque están siendo éticos, demostrando y comprobando que realmente todo el mundo va a poder usar tu aplicación. Y vamos a más allá, es que podrían tener muchos más perfiles. Narradoras, ¿por qué no van a ser locutoras de los propios audiolibros? Y aquí quería destacar que estoy como ansiosa de que salga ya Plena Inclusión Aragón. Está locutando su libro en lectura Oh, fácil, es verdad. Taputo, que además nos permitirá ir a Aragón, visitar y conocer la novela como insigne de esas tierras, narrada por personas con discapacidad intelectual y en lectura fácil. Es como, o sea, hilando el hilo hasta hasta el máximo. O sea, me parece una maravilla. Y han hecho un casting, tío. Un casting para elegir a las personas que van a locutar el libro. O sea, brillante. Me parece, estoy deseando escucharlo. Es verdad, es que ahora que lo has dicho, es verdad, me he acordado de cuando, vamos, de cuando llegó a lo del tema de los premios que hicimos a través de Plena y demás, que tuve la suerte con estas cosas que decía al principio de que no, de decir que no. ¿No? Y me pareció una pasada. Es verdad que también estoy deseando escucharlo y sería una manera, porque ellos son los primeros que van a tener esa capacidad, nunca mejor dicho. Así de claro, o sea, y me parece una buena oportunidad también de trabajo. Decías tú el tema del trabajo y me parece una gran oportunidad de trabajo, de hacerlos accesibles y la verdad que sí, que es otra de las cosas que tienen los audiolibros. Quería decir que yo tuve Audible al principio, es verdad que me parecía en algunas cosas complicadillo. Después, otra, para que la gente también vaya sabiendo unas cuantas apps
Yo, por ejemplo, es verdad que la que suelo utilizar, pero porque la utilizo también para leer, es Nextory, lo que era Nubico antes, y me pasa lo mismo. Es verdad que, por ejemplo, en Nextory, que, claro, hay novelas, o sea, novelas escritas y hay audiolibros. Para buscar, no hay un espacio en el que tú puedas buscar exclusivamente en la zona de audiolibros. Mm. No puedes. Hombre, y además deberían tener filtros en algún momento cuando haya audiolibros en lectura fácil para hacer búsqueda de los libros de, ¿no? O sea, es que los libros de lectura fácil no solo deben estar en las páginas web de Plena Inclusión, debería estar colgado en audio libre, en el Spotify, en todos los sitios. Imagínate que en todas estas aplicaciones, o en una nueva también, también podría hacer búsquedas por visitas guiadas, en lectura fácil o en lectura difícil, ¿no? O sea, que tú puedas ir a Aragón y te busques visita guiada o de Sevilla, ¿no? De Tetuán, y te puedas escuchar pues lo que es el neomudéjar popular de Tetuán, o que puedas escuchar la historia de los nombres de las calles de mujer, que vamos a hacer una visita guiada la semana que viene, unas vecinas, y puedas escuchar también, o sea, para mí es importante, un poco el punto, es que ya no solo sean fáciles de comprender estas aplicaciones de los audiolibros, sino que tengan filtros de búsqueda de este tipo de, ¿no? de cultura inclusiva, que contraten a personas con discapacidad en diferentes aspectos, no solo en la validación de los contenidos, sino en la validación de la propia plataforma, en comprobar que esa aplicación es difícil de entender, pero en papeles de lo más variados posible. También como narradoras, como autoras y autores, también, ¿no? Mm, Cada mm, vez más libros en papel escritos por personas con discapacidad intelectual. ¿Para cuándo el audiolibro, no? sí, Eh, escrito. es verdad. Es verdad, se lo voy a preguntar a Alex. ¿Para cuándo el audiolibro de Inclusión Man? Hoy O me parece sea, complicado porque, claro, bueno, o sea, que no sé si hay mucho cómic, audio cómic. o Es sea, ya, porque tienes que hacer una descripción de Audioman, mira hacia dónde, no sé. Pero, oye, Audioman. bueno, pero eso podría ser. Audioman y Audio Woman yo, ¿no? Ya. Ay, ay, ay. Pero es que te digo una cosa, es que, bueno, si ves las series de cómic que había en televisión de los primeros años y tal, era o sea, como describían, por ejemplo, es que lo primero que se me ha venido a la cabeza, yo es verdad que no, quizás a lo mejor no veía tantos o no sé, pero a mí lo que se me ha venido a la cabeza es las descripciones de Batman, de Superman, de esos clásicos, o sea, y era una chulada, eso era también, o sea, ahí también te describía, o sea, incluso los sonidos, pero bueno, porque se lo voy a proponer a, Fuente. hombre, a Alex de la Fuente, que ya digo que él lo sabe que lo voy a traer, lo vamos a traer aquí en algún momento, o sea, Me extrañaría que ya tengan algo, ¿eh? Quizá bueno. un audiolibro, pero con la imagen y narrando y leyendo, no me extrañaría que ya hayan hecho No me algo. extrañaría porque desde aquí, o sea, los que veáis esta charla, buscar Inclusión Más, que ya van por el tercer número, que es un proyecto brutal. Madura, sí, sí. Sí, sí, es un proyecto brutal que nació de un taller de cómic y que ya vamos, están participando en cómics incluso internacionales y no es que me esté flipando, sino que están participando en cómics nacionales con autores tremendamente buenos y que ya lo traeremos uno de los días porque a Ale es otro de los que estamos implicando desde la Dáquira y desde la revista Liquindoy y siempre se presta. Bueno, pues no sé si te parece. Quería hacer eh, un publicitario muy breve también, ya que le hemos hecho publicidad
Pero si os interesa el tema de cultura, este viernes 4 a las 12 tenemos un seminario de personas con arte, que, bueno, pues van a hablar artistas desde una escritora e ilustradora con discapacidad intelectual, un artista plástico, un actor y monologuista, una bailarina, no, dos bailarinas, o sea que, bueno, Si puedes poner por los comentarios, Olga. a ver si sé cómo se hace esto. Sí, añade un comentario, ¿no? Simplemente. A ver, sí, ya está aquí. Ponlo para que así queda grabado. ¿Sale? ¿Salió? Sí, 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 sale. Pues, Hay que inscribirse, ¿cómo? hay que inscribirse o... Sí, sí, pero vamos, una inscripción rápida, un formulario y te llega el enlace y es un evento online y si no podéis conectar a esa hora siempre queda grabado y siempre estará en el canal de YouTube de Plena Inclusión, ¿vale? Para que te apuntar. Vale, pues vamos acabando. Han quedado muchos temas que vamos a ir en próximas charlas. Un mogollón de cosas, tío. Hombre, hombre, yo creo que la gente se va o con mucha información o directamente a googlear cultura inclusiva o audiolibros. O sea, yo creo que sí. Hombre, para mí no sé cuáles son tus criterios para que te haya gustado algo, pero si yo salgo de una obra de teatro, una peli, con ganas de saber más, de buscar información sobre ese tema, quiere decir que eso me gusta. Sí, sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pues desde aquí damos por concluida. Lo digo, pido perdón por el tema de Facebook, que colgaremos este vídeo en Facebook para que lo podáis ver y disfrutar de él, además de en Instagram, donde estamos. Y bueno, lo dicho, nos vemos en principio dentro de un mes, si nos entra la picada, incluso antes. Muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, me ha encantado. Ha sido un ratito súper bonito. Igualmente. Y ahora vamos a ver cómo se queda esto grabado, que esto es ya la repera. O sea, ¿Lo seguimos? Vamos. ¿esto cómo es? Espérate, a ver. Es que no, o sea, vamos a ver, vamos. Me lo voy a enviar. ¿Yo tengo que hacer algo? Pues no, no sé. Espera, invitar a unirse. No, yo creo que ya está. O sea, yo lo he enviado. Tú, Vale. pues ya está. Pues nada, nos vamos Chao. cada cual a su... Venga, un besito, Raúl. Gracias.